Para irnos a Hollywood con Samuel Hernández. Buenas tardes, amigo. Hola, Zuri, buenas tardes. Que pasan cosas también en Hollywood, además de películas, pasan cosas extrañas. Bueno, hace poco han estado de huelga. Los actores han estado de huelga y bueno, me parece que más o menos se ha sostenido un poco la situación, pero aún así hay muchos problemas con el tema de la inteligencia artificial y cositas que están pasando en el mundo hollywoodiense, pero también siempre hay tiempo para el misterio, para lo paranormal siempre da algún titular curioso, como vamos a hablar en la sección de hoy. Bueno, pues hay varios actores que van a reconocer ustedes enseguida, desde Olivia Newton-John a Brad Pitt, que es por el que vamos a comenzar. Tenemos mucho contenido, así que dale. Vale, bueno, pues vamos a empezar hablando del último que has mencionado, Brad Pitt, porque vamos a hablar de una venta fantasma. Eso es lo que hizo Brad Pitt en este 2023, que ha copado muchos espacios de información, que podría incluso representarse perfectamente en una película, ¿por qué no?, protagonizada por él mismo, quién mejor, ya que lo habrá vivido en sus carnes, aunque no lo haya contado. Lo que se sabe de ese inmueble, que bueno, esta noticia no es nueva, es decir, viene de marzo, abril aproximadamente, pero es curioso porque como es un compendio de lo que ha dado de sí la actualidad paranormal en Hollywood, pues había que comenzar con la venta de esta casa. Tiene su origen en 1910 y en 1989, de manera introductoria te estoy contando, aunque ahora entraremos un poco más en detalle, la adquirió la actriz Cassandra Peterson, más conocida como Elvira, la mítica actriz del cine de terror y ciencia ficción de los 80, te sonará, ¿no? Hombre, una diosa. Una mítica, sí. Sí. Un icono, ¿no? De la música, perdón, de la... Sí. Bueno, y de la música también, ¿no? También, porque música, ciertamente también ha habido grupos como, yo que sé, los Misfits, por ejemplo, pues digamos, en sus temas las sacaban de vez en cuando. Claro, en esa casa estuvo esta mítica actriz y en su momento ella desconocía las cosas que pasaban en esa casa. Sí es cierto que en una entrevista para televisión comentó que cuando estuvo viviendo en ese inmueble, el mismo que ha vendido Brad Pitt este año, dijo que veía mujeres vestidas como de los años 30 y que en la puerta de la misma casa se le aparecieron varios hombres. Contó también que hasta convocó a un sacerdote para exorcizar el lugar y posteriormente se enteró que una joven actriz se ahogó en la piscina que aún conservaba la mansión en los años 30. Es que esa casa ya tenía en sus inicios, en ese pasado que ahora vamos a adentrarnos un poco, pues se hicieron muchas fiestas de la época, fiestas muy lujosas, obviamente. Está anclado en un barrio lujoso de Los Ángeles, entonces han pasado cosillas. Vamos con más datos y no se asusten, pero no se asusten no de los fantasmas, sino de las cifras. Bueno, pues fíjate, claro, la venta de... ¿Por qué Brad Pitt la ha vendido este año? Si él vivía... Es verdad que él ahora ha adquirido una mansión mucho mejor, pero fíjate, en el año 94 el actor adquiere esta lujosa vivienda por 1,7 millones de dólares. Es decir, esta casa, este terreno se encuentra en el barrio californiano de Los Feliz, así se llama, en los alrededores de Hollywood, y obviamente que cuando Pitt compró esta casa, él ya conocía los rumores de que estaba encantada, porque la misma Cassandra Peterson se lo dijo, se lo advirtió. Es decir, cuando Pitt adquirió el terreno, ya contaba con más de 8.000 metros cuadrados, con piscina, pista de tenis y tiene esta pista de hielo. Fíjate todo lo que tiene, ¿no? Él me parece que ha ido ampliando cosas, ¿no? Pero al final, por ese sentimiento de curiosidad y por el misterio que envolvía el edificio, se decide a comprarla. También quizá porque en ese año 94... Brad Pitt ya era un joven millonario, ya estaba comenzando a ser exitoso en Hollywood y bueno, la compró con 30 años. La compró con 30 años, es decir, fíjate ya las cifras que manejaba Brad Pitt para comprarla a esa edad. Es verdad que era un incipiente actor, pero ya estaba haciendo ya películas de éxito. Entonces, al final, la inversión se ha revalorizado en este 2023 en casi 39 millones de dólares, porque han sido por 40 aproximadamente por lo que la ha vendido. Madre. Ahora, es un misterio quién la ha comprado. No se ha desvelado el comprador. No se sabe, ¿verdad? No se sabe. Es curioso. Pues si hubiera sido otro actor famoso, se hubiera desvelado, pero es como que hay un misterio ahí de quién la habrá comprado. ¿Quién habrá sido el grupo inversor o si ha sido una persona en particular, ¿no? ¿Y quién hizo la casa esta? Bueno, pues la casa esta es curioso. Hemos hablado del año 1910. La historia que se ha recogido y publicado es que un magnate del petróleo llamado Paul Getty la construyó en 1910 en un terreno de algo más de 500 metros cuadrados y en esa elegante mansión pues ofrecía grandes fiestas a aquellas estrellas emergentes del cine mudo tan incipiente. Con el crack del 29 se cuenta que la fortuna de este hombre se vino abajo y con él también su vida, ya que decide quitársela
como tantos que se vieron arruinados con una de las mayores crisis económicas que se recuerdan de toda la historia y más en aquel país norteamericano. Se la quita la vida, según parece, dentro de esa casa. Entonces aquella casa pasó de varias manos, de varios propietarios, hasta que en los 60 la adquirió Mark Hamill. Mark Hamill, el actor que dio vida a Luke Skywalker en la Guerra de las Galaxias y que él mismo ya confesó antes a Cassandra Peterson de que aquí habían situado. O sea, fíjate cómo ha ido pasando todo, las advertencias se iban pasando de un propietario a otro. Este inquilino, como he dicho, ya le confesó a la misma Elvira que en una de aquellas fiestas que él mismo convocó, parece ser que un amigo suyo se quitó la vida dentro de esas paredes. Entonces parece que esa casa tiene una especie de maldición con el tema relacionado con el suicidio. Luego ya posteriormente llegaría el músico y productor Mark Pearson y regaló este inmueble por su cumpleaños a la mencionada ya Cassandra Peterson, más conocida como Elvira. Que ya se lo dijo también a Brad Pitt, ten cuidado. Exacto, ya se lo advirtió y como hemos hablado un poquito de su historia, es una casa con muchos suicidios, muertes extrañas, con apariciones vistas por sus dueños anteriores, pero nada contado por el propio Brad Pitt. Él no se ha mencionado ni se ha pronunciado sobre que él haya visto algo raro, pero ha vivido tiempo ahí. Es más, ha vivido 2 matrimonios, el que tuvo con Jennifer Aniston y el que tuvo con Angelina Jolie, que rompieron en el 2016. Es correcto. Y no sabemos si Angelina, si la misma Angelina ha vivido algo. Es que no han dicho nada. No han dicho nada en torno a ello. No. Bueno, vamos con más casas de famosos de Hollywood. Bueno, pues este es otro que sí que recientemente lo ha confesado a un podcast. Hablamos del actor estadounidense Kevin Bacon, pues reveló en un podcast que mandó destruir una propiedad que acababa de adquirir por estar plagada de espíritus y que, según parece, guardaba ese espeluznante secreto desde hacía 40 años. En aquel programa, dirigido por un tal Rob Lowe, aseguró que en el año 1983 se hizo con una pequeña granja destartalada para buscar una vida más tranquila con su mujer en el campo, alejada de la atareada vida de la ciudad. Al igual que en el caso de la mansión de Brad Pitt, su finca se fue agrandando, comprando más parcelas de los alrededores, hasta que se topó con uno de los propietarios que vivía al otro lado de la calle y se opuso a venderle su casa porque, según le confesó, estaba embrujada. Bueno, finalmente parece que llegaron a un acuerdo en el contrato de que tenía, es decir, el acuerdo decía, vale, yo te dejo el terreno, yo te dejo la casa, pero destrúyela, destruye esa vivienda, en un mes o así la tienes que destruir. Y Bacon, claro, se quedó un poco alucinado porque, bueno, ¿cómo le pueden dar esa cláusula dentro del contrato? Bueno, él ha confesado que nunca ha pasado una noche en aquella casa, pero aprovechó o quiso aprovechar los muebles que tenía, a pesar de que su pareja no estuvo muy de acuerdo con eso. La mujer siempre se opuso a que de esa casa no cogieras absolutamente nada, porque hay también una especie de miedo a que si tú recoges los muebles o artículos de segunda mano de una casa donde ya ha habido sensaciones extrañas, como que tú puedes arrastrar esos espíritus, esas sensaciones a otro lado. Bueno, pues según el actor, el origen de aquellos espíritus, que parece ser que él incluso lo sintió, que contenía aquella casa, tenían que ver con un nativo americano que en el siglo XVIII había sido asesinado por un soldado colonial. Él sigue viviendo en esa granja junto a su mujer, pero nunca ha vivido nada paranormal, aunque esa casucha, esa que perteneció al terreno, sí que fue destruida. Cuando le preguntaron en ese programa sobre sus creencias en fantasmas, comentó: realmente me encantaría, pero hasta ahora no ha sucedido, pero espero que algún día lo haga. Lowe, el presentador, conocido por su participación en investigaciones sobrenaturales, no pudo evitar imaginar un resultado diferente para la casa embrujada. Y bueno, le bromea un poco: has estado en películas de terror. Hay una película muy buena de él que la recomiendo, se llama El último escalón. Y bueno, Kevin Bacon ha protagonizado también una que me gusta mucho, también más de ciencia ficción, que es El hombre sin sombra, relacionada con el mito del hombre invisible. Tiene algunas 2 o 3 peliculillas así de género de terror bastante buenas. Y bueno, cuando le dice: has estado en películas de terror y todos quieren saber, ¿alguna vez has visto un fantasma? ¿Crees en los fantasmas? La respuesta de Bacon fue una especie de broma juguetona. Desearía haber mantenido esa casa en pie. Hubiera sido un gran episodio. Una casa embrujada de celebridades. A lo que el presentador respondió entusiásticamente: hubiera estado allí en un minuto. Es decir, mucho entusiasmo, pero al final, a la hora de la verdad, se hubiera salido por patas. Sí. Vamos con 2 casos, por la verdad que pero bueno, el de Olivia Newton-John es que hace un año y poco que fallecía, y son los propios familiares los que están dando testimonio. Es curioso. Bueno, pues la mítica actriz Olivia Newton-John, que protagonizó aquel famoso papel, si lo recordamos, en el cine con John Travolta, en el papel de Sandy en Grease, y con canciones como la famosa Physical,
Pues nos dejó el 8 de agosto de 2022 por un cáncer de mama a los 73 años de vida, algo que impactó a toda la comunidad del cine, ya que venía batallando con ese cáncer desde 1992, cuando se lo diagnosticaron. Se lo diagnosticaron muy joven. Un año después, sus familiares reportan que la siguen viendo en forma de fantasma. Esto se ha confesado en la revista People. Habló su única hija, Chloe Lattanzi, y también el viudo de la fallecida, John Stirling. Y la hija cuenta que en alguna ocasión habló con su madre en vida de la forma en la que se le aparecería cuando dejara este plano, ya que les gustaban consumir programas de temática paranormal. La joven de 37 años confiesa que su madre le dijo en vida que se le aparecería en forma de orbe. Dentro del mundo paranormal, esto es un tema muy interesante, los orbes se estudian y se analizan como posibles fenómenos de aparición fantasmal. Pero ojo, hay mucha polémica con esto porque a veces se pueden confundir con motas de polvo, eso lo recoge las lentes de las cámaras, suelen recogerlo, o con pequeños insectos, pero es verdad que hay algunos que en ciertas ocasiones hay como trayectorias extrañas, aparecen incluso de distintos colores, y ahí es donde está el misterio de los orbs. Y que ellos han comentado. Claro, ellos comentan. Claro, Chloe dice que ella vio a su madre 2 semanas después de su fallecimiento, cuando su teléfono tomó accidentalmente una foto de su perro, y en ese momento de la fotografía captó, flotando junto a su cabeza, a la cabeza del perro, un pequeño orbe azul que es del mismo color que un collar que heredó de ella misma. Eso es lo que cuenta la hija. ¿Qué es lo que cuenta su viudo, Stirling? Pues confesó a la revista que también tuvo un momento parecido, pero en su caso fue tomando una foto en Perú cuando iba a esparcir las cenizas de su esposa justo el día en que celebraban sus bodas de cristal, se casaron en el 2008, y sacó una foto también. Cuando sacó una foto después de dejar esas cenizas, apareció ese orbe azul justo entre sus ojos. Entonces, digo, este tipo de encuentros para la familia no han resultado aterradores, sino las hacen estar protegidos y felices porque parece ser, según dicen ellos, confiesan que es como que Olivia Newton-John nunca se ha ido de su familia. Está con ellos, ¿no? 2 minutos tenemos, pero tenemos que hablar del famoso cartel de Hollywood, ¿no? Bueno, esto ya un poco para el compendio que hablamos de la actualidad paranormal en Hollywood, pues muy poca gente sabe que el famoso cartel de Hollywood tiene una historia relacionada con un fantasma, aunque a veces se habla de como leyenda, pero vamos a hablar un poquito. Primero hay que dar un dato curioso. En el monte, bueno, este famoso cartel de Hollywood, todos ya tenemos la fotografía porque lo hemos visto en películas y tal, está situado en el Monte Lee, es una de las mayores atracciones de uno de los barrios más cinematográficos. El Hollywood no solamente se representa en la industria del cine, es un barrio enorme, una urbanización enorme de casas, muy visitados turísticamente. La gente de allí no les gusta mucho que esté tan masificado, pero el pasado 13 de julio de 1920, el pasado 13 de julio de este año se han cumplido justo 100 años que lleva ese cartel instalado. Se instaló un 13 de julio de 1923. Y fijaos en la curiosidad, inicialmente se puso ahí como campaña de marketing para promocionar esa famosa urbanización que comenzaba a los pies de ese monte, ideado por el promotor H.J. Whitley. Pero claro, al final, es decir, ese cartel estaba pensado para que en 1 año y medio se quitara. Era promocional, ¿no? Pero claro, al final empezó la vida lujosa del cine, de esos años 20 famosísimos en los Estados Unidos antes del crack del 29, y ya se convirtió como reclamo. Pues bien, parece que la historia de ese cartel también tiene su propio fantasma ligado a él. Siempre se ha contado la historia de que cerca de ese cartel se aparece el fantasma de Peg Entwistle, una actriz de teatro que se quitó la vida precisamente tirándose justamente de la letra H del cartel y acabando con una carrera que al principio fue ilusionante y hasta muy destacada, pero al final se vio arruinada y sin encontrar un papel que la llevara al estrellato. Desde entonces, dice la leyenda, que hay personas que dicen, no sabemos si exageran del todo, que se ha visto el fantasma de una mujer rubia con ropa propia de los años 30 y que hasta han notado el perfume favorito que le gustaba ponerse a esta actriz, un perfume de gardenias. Es curioso. Precisamente con Olivia Newton-John nos marchamos porque se ha quedado con nosotros, así lo afirman sus familiares, y las curiosidades de Hollywood que nos ha traído esta semana Samuel Hernández. Te esperamos el próximo jueves. Hasta el próximo día. Muy bien, gracias. Hasta la próxima. Pausa y enseguida los deportes aquí en la sintonía de Onda Cero.